Muy bien, ok. Vamos a buscar proverbios hoy. Proverbios a todos los que van llegando a la audiencia. Un saludo bien especial allá en Santa Marta a todos. Y concentrados aquí. Estas tecnologías permiten que uno esté en la cama, en la cocina, viendo televisión, pero la idea es que estemos en un espacio concentrados, enfocados, estos 40, 45 minutos escuchando la palabra del Señor. Y de verdad que va a ser una gran bendición para todos. La palabra del Señor siempre tiene cosas muy especiales para nosotros. Y hoy que es Día del Padre, también que sea bien especial. Esto que ven ustedes acá atrás son dos rompecabezas. Seguramente no se distinguen con muchísima claridad, pero en días anteriores, en años anteriores, tuve la oportunidad de armarlos con nuestros hijos y fue bien especial. Y a veces la palabra de Dios es como un rompecabezas y a veces la vida es como un rompecabezas. No sabe uno por dónde empezar. Entonces, qué bendición que podamos tratar nuestra vida así como un rompecabezas, pero que Dios nos va dando el marco y la Biblia nos va orientando en cómo armar nuestra vida, que a veces parece un rompecabezas. Vamos a ir buscando en Proverbios 1:7 el mensaje para hoy, para los padres, para los hijos, para los líderes, mensajes para mujeres, para hombres. Este principio bien especial que vamos a aprender hoy en el libro de Proverbios. Muy bien, pero antes, ya que estamos llegando, que están llegando, antes deseo que inclinemos nuestros rostros y que le entreguemos al Señor esta enseñanza, este día, nuevo día más en que estamos encerraditos, en que no nos podemos encontrar en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Bueno, pero los medios, Dios es poderoso, permite que por este medio tecnológico nos encontremos. Entonces vamos a entregarle a Dios este espacio, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe, que sea el que nos administre la palabra del Señor hoy. Ok. Dios Todopoderoso, muchas gracias por la iglesia de Santa Marta, Señor, por su pastor, por todos y cada uno de los hombres, de las mujeres que están allí, Señor, por este nuevo día que tú nos permites vivir, por las personas nuevas que también nos acompañan. Muchas gracias, una bendición especial para todos, Señor. Que sea tu palabra enseñándonos hoy, Señor, qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, qué es como tú quieres que administremos nuestras vidas conforme al libro de Proverbios, inspirado por ti, Señor, para estos tiempos y todos los tiempos. Que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, guiándonos, orientándonos, Señor, y dándonos dirección para darte gloria y honra y un día que estemos delante de ti nos llames siervos fieles, que hicimos conforme a tu voluntad. Eso es lo que queremos escuchar de tu voz, Señor. Que nos alientes, que nos motives, que nos guíes a todos y cada uno de los que estamos presentes hoy, Señor, por este medio. Que gracias a ti nos podemos comunicar y compartir tu palabra. Sea una bendición especial sobre todos y cada uno, Señor. Está tu iglesia, Señor, allí en Santa Marta, en cada sitio, en cada hogar, cada casa, Señor, cada lugar donde estemos escuchando tu palabra. Sea tu Santo Espíritu enseñándonos, guiándonos. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, agradeciendo tu protección y tu cuidado. Muchísimas gracias, Señor. Y te entregamos y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Proverbios 1:7, ¿qué nos dice? Proverbios 1:7 nos dice, hay en su palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hace 8 días vimos el contexto de quién escribió el libro, de qué quiere decir el libro de Proverbios. Vimos los primeros versículos, aprendiendo sobre a quién está dirigido y qué pretende el libro de Proverbios. Y la base de Proverbios, el centro de Proverbios, el corazón de Proverbios es sabiduría. Dios quiere que tú y yo tengamos sabiduría en nuestras vidas, que tengamos sabiduría donde podamos hacer las cosas como Él quiere. Y recordábamos que este libro fue escrito por Salomón. ¿Qué pensamientos llenan nuestras vidas? ¿Qué pensamientos son los que motivan a levantarnos todos los días? Un pensamiento nos mueve a la acción y la acción nos lleva a resultados. Entonces, dependiendo de nuestros pensamientos, son nuestras acciones y son los resultados. Entonces, la palabra de Dios dice que conforme sembremos, recogemos.
segamos. Entonces, según sean nuestros pensamientos, son nuestras acciones y por ende nuestros resultados. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es las bases espirituales que nosotros tenemos? Salomón llenó su vida con una oración, inicialmente a los 20 años, pidiéndole a Dios sabiduría para guiar a un pueblo de más o menos 3 millones de personas. Compartíamos hace 8 días, y a sus 20 años le rogó a Dios que le guiara, que le diera instrucción para guiar su vida. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que esa es la decisión que debemos de tomar en nuestras vidas. Ir a Dios y decirle, Señor, ¿cómo guío mi hogar? ¿Cómo guío mi vida? ¿Cómo guío, Padre Santo? ¿Cómo oriento mis cosas? Enséñanos. ¿Sí? Y vemos cómo el mundo a nuestro alrededor se está derrumbando. Los líderes no saben qué hacer. Manifiestan que de pronto conocen de Dios, pero sus hechos muestran todo lo contrario. Qué privilegio conocer al Señor, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Qué privilegio acercarnos a la palabra de Dios y entender que estamos recibiendo sabiduría de Dios. ¡Wow! Para todos. Qué bendición. Los hogares destruyéndose, violencia. Esta semana se legisló sobre aquellos que violan niños. No hay razón de ser. Y se les dio una sentencia de cadena perpetua a estos. Los hombres legislan sobre eso. Pero qué bueno que prevengamos a los hombres a que hagan lo recto y no lleguen a esos extremos, y a cuidar a nuestros hogares. Y la mayoría de personas que atentan contra su hogar son los de las mismas familias. Entonces nuestro espacio es también para que derrumbemos esas fortalezas que el diablo quiere construir para derrotar, destruir y derrogar la palabra del Señor. No habrá un rostro verdaderamente alegre y un corazón verdaderamente alegre si no está en Jesucristo. Dios desea hogares felices, hogares construidos y cimentados en su palabra, en su palabra. Y ahí Proverbios nos está diciendo que el principio de la sabiduría es el temer a Dios. Entonces hablaremos de la sabiduría y hablaremos de la insensatez, sabiduría o insensatez. Y ya vamos entendiendo cómo el temor a Dios es ese principio de la sabiduría, cómo está ligado a ese fundamento, cómo nos podemos acercar a Dios para entender que debemos de tener una vida conforme a su voluntad. Y el temor a Dios lo entenderemos también en este espacio. El temor a Dios no es un dedo amenazador, ni es un temblor como esquizofrénico. Simplemente el temor a Dios nos debe llevar a amar a Dios y así obedecerle para poder acercarnos a Él. Él quiere que nos acerquemos a Él, que arreglemos nuestras cosas con Él. Y Él nos exaltará si no somos soberbios, sino humildes, para recibir su instrucción y hacer las cosas conforme a su voluntad. Dios tiene poder para quitar mi vida en cualquier momento. Eso también de generar temor en mí, pero ese temor me debe llevar a una acción, a amar su palabra y a hacer conforme a su voluntad. Dios desea ese arrepentimiento. Es interesante ver el temor de Dios de una manera más amplia, no simplemente conforme a su palabra, no simplemente como un miedo, que un Dios, un ser cósmico, está con su dedo tratando de destruirme y yo simplemente paniqueado. El temor a Dios me lleva a amarle por medio de Jesucristo. Y el principio de la sabiduría, esa palabra clave de principio, está hablando de cimiento, de fundamento, de dónde construyo mi vida, de dónde edifico mi parte personal, mi parte de hogar, de familia, de relaciones, de sociedad. Esa es la palabra principio. ¿Dónde comienzo? ¿Dónde cimiento? ¿Dónde establezco un hogar? En nuestro hogar tenemos un principio. En nuestra casa tenemos un principio. Y es andar en la verdad. Ni mentir, ni participar de mentiras. Nosotros, mi esposa y yo, y nuestros hijos han sido educados bajo ese principio. Y es uno de los más importantes en nuestra casa. El no mentir, el ser transparentes. Y nuestro comportamiento se enmarca hacia ese principio. Ni decir mentiras, andar en la verdad y ser transparentes. Y ahí nuestros hijos han ido construyendo, siendo edificados en ese principio. Ese es el principio espiritual que, como ejemplo, coloco para ir entendiendo de qué se trata
el principio de la sabiduría. Es ese cimiento espiritual para que todo de ahí crezca. Un pensamiento lleva a una acción y esa acción da unos resultados. ¿Qué pensamos? ¿Con qué llenamos nuestros pensamientos? Y quiero que busquemos en Primera de Reyes 5:5 para tener esta ilustración de cómo edificamos y cómo construimos nuestras vidas. En ese templo que Salomón quiso edificar, Primera de Reyes 5. ¿Y sobre qué fundamento lo edificó? Porque eso nos ayuda muchísimo a construir también esa ilustración. Primera de Reyes 5:5 dice: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Aquí está diciendo ya David que ha tomado la determinación de edificar casa al nombre de Dios, según lo que Jehová le había dicho a David. Entonces lo colocó para eso. Yo pondré en lugar tuyo en tu trono y él edificará casa a mi nombre. Eso es lo que está diciendo el Señor, que David ya determinó eso. Ya lo había dicho, pero de Dios a David, que David no edificaría casa al nombre de Dios. Y aquí está diciendo que ya el Señor lo colocó en el corazón de Salomón y ahora va a edificar una casa al nombre de Dios. No donde more Dios, sino donde more el nombre de Dios, porque la palabra de Dios dice que es verdad que Dios morará sobre la tierra. No, es aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuanto menos esta casa que ha edificado Salomón. No hay nadie que contenga el nombre de Dios. El lugar donde nos reunimos es un lugar de congregación, es una casa física. Cada uno de nosotros somos casa para edificar al Señor. Y recordemos que Jesús en un pasaje, entrando al templo, era un templo para oración, para adoración, y se volvió alrededor en un lugar de comercio, un lugar mercantil. Esa casa que está hablando Jesús es esa casa para oración, y es lo que Salomón desea edificar, una casa para edificar el nombre. Fue deslumbrante, 400 metros cuadrados, dice la palabra del Señor más o menos, como 800 codos, decía, de metros cuadrados. Su contenido fue deslumbrante, porque él quería un lugar especial, un lugar de pasar a hacer ese tabernáculo de tiendas, a hacer un tabernáculo físico. David colocó eso en su corazón cuando estaba habitando en su templo y lo vio físico, y yo habitando en un lugar físico hermoso y el Señor en tiendas, dice la palabra. Entonces colocó y dispuso en su corazón edificar un templo majestuoso para el Señor, y fue realmente majestuoso. Dice la palabra del Señor que más o menos 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000 cortadores de roca, cientos de personas dedicadas a construir esta casa. Se labraba la piedra, se labraba fuera de la casa, en el lugar. No se deseaba que hubiese ruido en la edificación dentro del templo. Y fue edificada, y luego de edificada con rocas y con piedras especiales de mármol, se cubrió de madera, de cedro. Eso es un cuadro bien especial, también de la deidad del Señor hecha en Jesucristo. Y después de cubierto todo el lugar en cedro y en madera, fue cubierto en oro, todas las columnas, todos los lugares santísimos, el lugar santísimo, todas las figuras, los querubines, las palmeras, fueron edificadas en oro, un arca de oro, todo cubierto de oro, que habla de la pureza también del Señor. Lo mejor de lo mejor. Esta era la casa para el nombre de Dios. Así se realizaban las oraciones del pueblo. Allí iban y le exclamaban al Señor, y allí presentaban también ese sacrificio, esa ofrenda. Y muy interesante lo que podemos ver en Primera de Reyes 5:17. Cuadro de ese cimiento que Salomón tomó la decisión para construir la casa. Dice Primera de Reyes 5:17. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas, claves, la palabra cimiento, piedras grandes, piedras costosas y cimientos, para los cimientos, piedras labradas. Toda esta casa edificada sobre la mejor piedra, la más grande,
la más costosa. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? ¿En qué están cimentados nuestras vidas? Esa casa espiritual de nuestra vida. Aquí hay un cuadro de lo que tenemos que hacer, piedras especiales. Es un cuadro de los libros de la palabra del Señor para edificar. Esos libros que nos van alimentando, esos versículos, esos capítulos que van alimentando nuestras vidas y van cimentando lo que tenemos que edificar para nosotros. ¿Cuál fue el cimiento? ¿Cuál fue el fundamento principal de Salomón en su vida? Ahí lo dice Primera de Reyes 3:3. Ese primer fundamento que él tuvo, que también debe ser el nuestro. Primera de Reyes 3:3 dice, el corazón de Salomón en qué estuvo, dice, más Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba inciensos en lugares altos. Amor que le llevó a temer. Amor que le llevó a orarle a Dios y pedirle sabiduría. La más grande recibió Salomón de Dios. Esa ilustración, pero el primero fue ese amor al Señor. Y el mismo Salomón escribió terminando Eclesiastés que todo lo del hombre es guardar sus mandamientos. Y dice, teme a Dios, dice los últimos pasajes de Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, que esto es el todo del hombre. Temor a Dios se debe transformar en un amor obediente, que tomemos decisiones hacia arriba, no hacia abajo, no hacia nosotros, sino decisiones hacia Dios. Ese fue Salomón. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar entre lo bueno y lo malo, y el Señor se lo dio. La vida de Salomón en esta etapa, que estuvo basada, fundamentada en esa expresión de temor a Dios, de un amor obediente que hace que le obedezca, amó a Jehová, andando en sus estatutos, completamente. Esa relación hacia Dios debe ser una relación de un temor que se transforma en un amor obediente, para recurrir a Dios en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier día, más que un rito, más que una tradición. Debe ser ese amor cimentado en la palabra de Dios, cimentado en el temor a Dios, recordando que somos criaturas de Dios y Él es el creador. Él tiene el control. Nosotros, como criaturas de Dios, entregarle esto a Dios. Vamos a Proverbios, ese libro que estamos introduciéndonos. Proverbios 2 nos permite entender cómo es que descubrimos el temor a Dios. Más que ese temor amenazador, es cómo encontramos el temor a Dios. Y Proverbios 2 nos enseña cómo podemos entender ese temor a Dios. Dice Proverbios 2:1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esa palabra entonces es el resultado de, que dice Proverbios, si recibo, si guardo sus mandamientos, si estoy atento a la sabiduría, si inclino mi corazón a la prudencia, si clamo, si doy mi voz, si como la busco como a plata. Ahora que la gente tiene necesidad de dinero y está haciendo cualquier cosa para poder proveerse. Y que esa misma ansiedad, preocupación, ese mismo búsqueda de lo necesario cada día, de esa misma pasión, de esa misma forma, buscamos a Dios, entenderemos el temor de Jehová y hallaremos su conocimiento. Esa es la condición que Dios tiene. Si tenemos esa intimidad con Dios, entenderemos el temor a Dios. Y vamos a ver algunos pasajes de Proverbios que hablan enfatizan sobre el temor a Dios para encontrar en la palabra esa definición de temor a Dios. Dice Proverbios 3:7. Dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si temo a Dios, me aparto del pecado, me aparto de lo malo. Y eso es una manifestación de que estoy temiendo a Dios. Dice Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa
Aborrezco. ¿Qué es aborrecer? Es alejarme, abandonar, dejar, apartarme. Eso es aborrecer el mal. La palabra me manifiesta que estoy temiendo a Dios, apartándome del pecado. La sociedad por ignorancia y todo el tiempo de su vida, la sociedad ha colocado el pecado en un pedestal. Es como si fuera un concierto que le aplauden y trasnochan pecando. Y después de levantarse el siguiente día, sigamos, que el pecado está fabuloso. No, eso no es temer a Dios. No es temer a Dios, es aborrecer. La soberbia y la arrogancia es un mal camino. Dice Proverbios 10:27, el temor a Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Dice Proverbios 14:26, el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Dice Proverbios 14:27, temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Entonces el temor a Dios también son bendiciones, aumenta los días, si aborrezco el pecado y si aborrezco lo malo. Es fuerte confianza. Si tienes angustia, si tienes ansiedad, es porque tenemos una dificultad en esa comunión e intimidad con Dios. Y nos hemos alejado del temor a Dios. Dice la palabra de Dios que es manantial de vida. ¡Wow! ¡Qué bendición! Confiar en Dios y temerle y aborrecer el pecado. Entonces el temor a Dios es aborrecer el pecado. Es no fiarme de mi propia opinión. Es no confiar en mí. Temor a Dios me da vida eterna, me da confianza, me da esperanza. Es excelente cómo poder tener la palabra de Dios en nuestras vidas para temer a Dios y conocer el temor a Dios y para abundar en esa comunión e intimidad con Dios. A veces buscamos bendición para nuestras vidas, simplemente creemos que el abrir la Biblia en un pasaje X nos traerá bendición y dejarlo ahí todo el tiempo de nuestras vidas, o como si la Biblia fuera un amuleto, que si la tengo ahí será el hogar bendecido. No, la Biblia tiene que abrirse y volverse vida en nuestras vidas y en nuestros corazones y manifestada a través de nuestros pensamientos que nos llevan hasta nuestras acciones a volverla real, para que sea real. Entonces es el principio, el fundamento, el cimiento de nuestras vidas, es temer a Dios. Y temer a Dios es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. O soy sabio o soy ignorante. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es ser insensato? Despreciar la sabiduría y la insensatez. Eso se deriva de sinsensatez, o sea, sin sentido. Ausencia de conocimiento de Dios es la insensatez. Por eso dice Proverbios 1:28, por cuanto aborrecieron la sabiduría, se alejaron de la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Las consecuencias de una vida sin temor, con tribulación, con angustias, como la gente cree que simplemente mencionar el nombre de Dios, ya soy bendecido por Dios, no. No solo es decir que Dios existe, para que Dios exista en mi vida, es a través de Jesucristo. La mujer insensata, dice un pasaje, que es alborotadora, es simple e ignorante. La insensatez es ignorancia de Dios. Como hay un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. La persona desprovista de inteligencia o de sabiduría. Así se designa al insensato, como alguien necio, como alguien no solamente pecador, sino que desconoce la ciencia del conocimiento de Dios. Dice Proverbios 10:23, que el hacer maldad es como una diversión al insensato. Para conocer un insensato simplemente tenemos que mirar a aquel que hace maldad. Es el insensato. Dice Proverbios 14:16, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El insensato es soberbio. Una persona que desprecia la sabiduría es insensata. Que no aborrece el mal es insensata.
Gracias a los consejos de Dios, es que nuestras vidas pueden ser mejores. Y alguno dirá, no, ¿sabes qué, Señor? Yo sé cómo vivir y vivir mejor. Estás desactualizado, Señor. Algunos líderes religiosos pretenden actualizar la Biblia porque está desactualizada. E insensatez. Simplemente porque mencionan el nombre de Dios ya consideramos que están en los caminos de Dios. No nos dejemos engañar. Existe un pasaje que el Señor me llevó que es paralelo a Proverbios 1:7 y vamos a buscarlo. Y es más Mateo 7, 24 y 27. Un pasaje que casa perfectamente con Proverbios 1:27 y casa para nuestra edificación. Y Mateo 7, 24 a 27 nos ilustra sobre la sabiduría y la insensatez. Que dice Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparará el hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice Jesús, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Casa perfectamente con Proverbios 1:7, el prudente, el sabio, y el insensato. Y recordemos que cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas, por ese arrepentimiento en Cristo Jesús, nos volvemos casa del Señor, cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, aquel que se arrepiente, que le pide perdón al Señor por sus pecados, que reconoce que es pecador y que reconoce la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, que derramó su sangre por nosotros, y le pide al Señor que le adopte como su hijo. Dios, por fe, le da esa capacidad de aprender que esa obra redentora en Cristo Jesús le permite ser adoptado como hijo. Y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo empieza a ser morada en nosotros y nosotros nos constituimos casa, edificio de Dios, templo de Dios. Pero empezamos a tomar una decisión. ¿Cómo edifico mi vida? Y cómo mi casa es la casa donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿La voy a fundamentar sobre la roca o sobre la arena? ¿Sobre Cristo o sobre mis principios, mis ideas, mis propósitos? ¿O sobre el Señor Jesucristo? Y ese hombre prudente, sabio, responsable como Salomón, construye su vida en roca, en Cristo. Recuerden, las rocas elegidas de Salomón, grandes, costosas, labradas para cimentar el edificio. Jesús, esa persona majestuosa, Dios en la carne, y costosas y labradas, así fue la vida de Jesús, derramó su sangre, es el costo de nuestra redención, y fue labrado en la cruz para cimentar nuestras vidas, si así lo decidimos, ese amor obediente, donde están cimentadas nuestras vidas, para recibir esa sabiduría y enfrentar tantas situaciones. ¿Cómo estamos enfrentando esta circunstancia del mundo? A pesar de que somos hijos de Dios, tenemos simplemente una comunión con Dios de una lectura de 1 o 2 capítulos diarios. Estamos estudiando la Biblia. Invertimos tiempo, mucho tiempo, en orarle a Dios. Tenemos lista de oración escrita, en la cual confirmamos lo que Dios nos ha dado y seguimos esperando lo que Dios aún no nos ha dado. Seguimos orando lo mismo de todos los días. Tenemos una oración consistente. ¿Cómo está nuestra relación y comunión con Dios? Porque somos neblina. Nuestra vida pasa. No solamente son pensamientos positivos en los que nos debemos de llenar o usar la Biblia como simplemente por pensamientos y consejos para que nuestra vida nos vaya mejor, no. Pulidos, moldeados, como el Señor quiere. El mundo afuera se está derrumbando, pero si ven en nosotros algo distinto, el Señor bendecirá nuestras vidas porque estamos siendo obedientes a Él. Tienen que ver algo distinto.
Tiene que estar una vida cimentada en el Señor Jesucristo por lo que vivimos, no simplemente por lo que decimos, pero también vale. La palabra de Dios dice en Juan 4, 13, 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse a la samaritana, una cultura entre gentil y judía, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué estamos llenando nuestros pensamientos? ¿De las palabras de Jesús? ¿O de mucho libro que nos invita también a conocer de Jesús? Hay que tener un balance, claro que sí, pero Jesús tiene todo para nosotros. Y aquí en Proverbios he descubierto, wow, cualquier cantidad de principios básicos para la vida diaria. Ahí están. Y Jesús es la sabiduría. El principio de la sabiduría es ese temor a Dios y entender que se hizo hombre para redimirnos. ¿Cómo estamos apropiándonos de la palabra de Jesús? Dice la palabra de Dios en Juan 5, 22, 24. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree en que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Uf, es lo que Dios quiere. Confesarlo con nuestra boca, confesarlo con nuestro corazón, arrepentirnos de todo pecado y aceptarlo en nuestras vidas. No es tiempo de insensateces, es tiempo de sabiduría, de temer a Dios entendiendo que un día nuestra alma partirá de este cuerpo. Y Dios permite, la palabra de Dios lo dice. Son tiempos de angustia, son los primeros dolores los que estamos viviendo. Y esto se va a extender, porque esto tendrá repercusiones en la vida de cientos y de miles. Y habrá hambre, más del que hay, más del que hay. Habrá hambre en el mundo, y más pestes, y más circunstancias. Escuchaba que en la India descubrieron un nuevo virus, nacido del porcino, y ya está matando personas. La Biblia dice, no porque Dios quiera, no, es que el hombre pecó en Adán y Eva, y ese pecado trajo como consecuencia la maldición para la tierra, y Dios tiene la posibilidad de reconciliar al hombre por medio de Jesucristo. Y la gente cree que Jesús es una religión con normas, no. Nuestra vida tiene que estar cimentada, constituida en la palabra de Dios, temiendo a Dios y temiendo, claro, temiéndolo porque un día partiremos y tendremos delante de nuestros ojos al Señor juzgándonos y, primeramente, aceptamos la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz y aceptamos ser guía en su palabra, que fue lo que aceptamos. Y nos va a reclamar lo que hicimos, estando en el cuerpo, en Cristo Jesús. Puede que estas situaciones de encierro también nos lleven a tener mucho tiempo y a dispersarlo, a desperdiciarlo, a no aprovecharlo. No estoy diciendo que estemos todo el día sentados, leyendo la palabra del Señor y orando las 24 horas, pero sí que tengamos una comunión mejor con Dios, en oración, en lectura, en estudio de la palabra y en enseñanza de la palabra. Oras para que Dios te dé un discípulo, para que compartas de Cristo y lo lleves a una nueva vida, y oras para poderlo discipular. Ya los medios no son barrera. Nosotros hemos discipulado personas que también se han llevado al bautismo en estos 3 meses por medio virtual. No hay excusa. No, es que esperemos que abran las puertas para hablar de Cristo. No, no hay excusa. Estamos llevando personas a Cristo allá en el oriente antioqueño. Estamos liderando un grupo en el que el Señor ha permitido ya que estén iniciando el discipulado y ya han dicho nos queremos bautizar. Claro, no se puede haber un bautismo virtual. Estar esperando que se abran las posibilidades de bautismo. Pero les estoy diciendo es compartamos de Jesús. Hablan con su pastor. Si ya recibieron a Cristo, disipúlenlo. El mundo tiene más de 6.000 millones de personas sin Cristo.
¿No habrá una para usted y para mí? ¿No habrá un discípulo nuevo para usted y para mí? ¿No habrá una persona que quiera escuchar de Cristo? Seguirle enseñando de la palabra. Hombre, mujer, joven, niño. ¿Cuánta población tiene en su ciudad y la mía? ¿No habrán personas para que conozcan del Señor Jesucristo? Las hay, miles. ¿Qué estamos haciendo por eso? Ahí se manifiesta el temor a Dios, en obediencia. Y es lo que el Señor vino a restaurar la imagen. Y cuando habla del prudente y del insensato, del que siembra en roca o de que él se cimenta en arena, está hablando de eso. Cuando vengan estas circunstancias, tribulaciones, vientos, tempestades, ¿en qué está cimentada nuestra vida? No simplemente estemos pretendiendo memorizar el Salmo 121 del 91, donde habla que el que abriga, que está al abrigo del Altísimo, morará bajo su sombra y no tendrá dificultad. No solamente estemos pretendiendo que nuestros hogares estén protegidos, cuidados, con techo, con abrigo, con protección, con sustento, y mi relación y mi comunión con Dios debe estar cimentada también en darme a otros, en que nuestras iglesias crezcan, en que yo me multiplique, porque ese principio de Génesis para Adán y Eva está vigente en la Gran Comisión, en que otros conozcan de Cristo. Soy papá porque me multipliqué con mi esposa y tengo 2 hijos, pero también soy papá con mi esposa porque tengo discípulos que están creciendo en el Señor. Usted también puede hacerlo. No se paralice. Comparta de Cristo y no importa su edad. Sea joven, sea medianamente joven, sea más adulto, no importa su edad, no hay dificultad. Usted puede compartir de Cristo, disipular las personas y hacer que la obra del Señor Jesucristo allá en Santa Marta se multiplique grandemente, grandemente. No se conforme con el estado espiritual en que está. Salomón no se conformó con el estado espiritual en que estaba. Soy hijo del rey David. Tengo garantizado mi futuro. No, no tiene garantizado el futuro. Se humilló al Señor, se arrodilló y dijo, Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y si usted no tiene sabiduría para guiar su hogar, pídasela a Dios. Témale, búsquele y él cimentará su hogar en la palabra del Señor. No tiene sabiduría para guiar a un discípulo, Dios se la da. Si viene una circunstancia difícil con un discípulo, Dios le da guía, porque Dios es toda sabiduría y Él no es egoísta. Él quiere que la sabiduría de Él la tengas tú, la tengamos yo, por medio de su palabra, y guiemos a más, a miles, a millones de personas en el mundo a Cristo. Y ya la tecnología no nos lo impide, no nos lo posibilita. Persona en cualquier lugar del mundo puede escuchar de nuestros labios de Cristo. Y persona en cualquier lugar del mundo puede ser discipulada por nosotros. Tenemos que arrodillarnos al Señor y pedirle multiplicación para que cumplamos la gran comisión. Eso es, que estemos relacionados y en comunión con el Señor, para darle toda la gloria y la honra al Señor. Ese es el principio de la sabiduría en Proverbios 1:7. Temer a Dios, aborrecer el pecado, acercarnos al Señor y no ser insensatos, despreciando la sabiduría y la enseñanza. No despreciemos la amonestación, no despreciemos la palabra del Señor, no seamos insensatos, porque ya podemos tener muchísimos años en el Señor Jesucristo. No, tranquilos. Estaremos hablando en 8 días. Un mensaje que muy acorde de pronto para el día de hoy. Estaremos hablando en 8 días de ese hogar que es una protección para nuestros hijos. Cuadro de la iglesia también, pero es ese hogar también, papá, mamá, esa ubicación que tienen. En Proverbios 1 del 8 al 19. Y de 2 cosas invitó el papá y la mamá a Salomón a que se apartara. Esas son las cosas que aprenderemos en 8 días. Muy bien, demos gracias al Señor porque nos permite abrir su palabra y buscarle con todo nuestro corazón. Que nos siga no solamente protegiendo y sustentando, sino que coloque un gran fuego en nuestros corazones para discipular, para hablar de Cristo, para multiplicarnos hasta lo último de la tierra. No hay límite. El límite es cuando partamos de este mundo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu infinita palabra.
Gracias porque la podemos abrir y es para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú deseas, tú anhelas, tú aspiras que tengamos tu sabiduría. Señor, te damos muchísimas gracias y te pedimos y te rogamos que todos y cada uno de nosotros sean cargados con la gran comisión, que te temamos, que nos multipliquemos grandemente, que no haya límite geográfico ni físico, sino que tú seas llevándonos, fortaleciéndonos, guiándonos para la alabanza de tu nombre. Te damos infinitas gracias, Señor. Te pedimos, te rogamos y te suplicamos todo esto, Padre amado. Te quiero pedir de una manera muy especial por la iglesia de Santa Marta, por su pastor Andrés, por todos los líderes, hombres, mujeres, jóvenes, niños que le acompañan. Que seas una bendición especial para sus vidas y que esta iglesia se multiplique por medio de todos y cada uno de ellos, hasta lo último de la tierra, Señor. Lo están haciendo, que lo sigan haciendo para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, muchas gracias por permitirme estar en sus hogares, estar en la iglesia, enseñando estas palabras. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. Dios les guarde, que disfruten este día en sus casas, en sus familias. Nos sigamos cuidando, pero que Dios pronto permita que las puertas se abran para volvernos a encontrar físicamente. Si Dios permite, y aún no nos hemos ido, nos vemos en 8 días. Un abrazo para todos. Sean todos bien bendecidos y la gloria de Dios también para ustedes y nosotros. Gloria al Señor y bendiciones. Un abrazo fuerte.